El olor a flores y a tierra húmeda inundaba la capilla. Siempre pensé que mi esposo merecía un funeral en un día soleado, pero Ciudad de México decidió despedirlo bajo una llovizna persistente, como si el cielo también lo llorara. Alejandro Vega, mi esposo durante 11 años, yacía en un ataúd de caoba rodeado de coronas de claveles blancos, su rostro sereno como nunca lo había visto en vida. Lo siento mucho, Rosa. Me repetían una y otra vez familiares y amigos que se acercaban a darme el pésame. Yo asentía mecánicamente, mi mente flotando entre la realidad del funeral y los recuerdos de nuestra vida juntos en nuestra casa de Coyoacán. El cáncer se lo había llevado en 6 meses. 6 meses de hospitales, de quimioterapias, de esperanzas que se desvanecían con cada nuevo resultado. Y ahora estaba yo aquí, a mis 42 años, envuelta en un vestido negro que él nunca llegó a verme usar, recibiendo condolencias de personas que apenas conocía. Era un hombre extraordinario, dijo alguien a mi izquierda. Giré la cabeza y vi a Javier Medina, mejor amigo de Alejandro desde la universidad. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su postura era firme. ¿Podríamos hablar un momento a solas? Lo seguí hacia el pequeño jardín trasero de la funeraria. La llovizna nos golpeaba suavemente el rostro, pero ninguno de los dos hizo ademán de buscar refugio. Alejandro me pidió que te entregara esto después del funeral, dijo Javier, extendiendo un sobre manila sellado. Pero creo que debes saber algo antes. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿De qué se trata, Javier? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me estremeció. Él siempre supo que tú no eras quien decías ser, Rosa. O debería decir, Mariana Delgado. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Ese nombre, ese maldito nombre que había enterrado hace 15 años junto con una vida que juré nunca recordar. No sé de qué estás hablando, logré articular, aunque mi voz sonaba extraña, lejana. Por favor, Rosa. Él me lo contó todo antes de morir. Sobre Veracruz, sobre el dinero, sobre las identidades falsas. Javier bajó la voz. Sobre Daniel López. Escuchar ese nombre fue como recibir una bofetada. Daniel López. El hombre que arruinó mi vida anterior. El hombre por el que tuve que desaparecer. ¿Desde cuándo lo sabía?, pregunté, aferrándome al sobre como si fuera un salvavidas. Desde el principio. Te investigó antes de acercarse a ti en aquella exposición de arte. Nada fue casualidad. Mi mente retrocedió 11 años, a aquella galería en la colonia Roma donde conocí a Alejandro. Yo llevaba apenas 2 años con mi nueva identidad, trabajando como restauradora de arte, creyendo que había dejado atrás todo mi pasado. Y él se había acercado con esa sonrisa encantadora, hablándome de pintura contemporánea como si realmente le interesara. ¿Me estás diciendo que mi matrimonio entero fue una mentira? Mi voz se quebró. Javier negó con la cabeza. No, te estoy diciendo que Alejandro te conocía mejor de lo que tú creías, y aún así, te amaba. Señaló el sobre. Ahí dentro encontrarás respuestas, pero también más preguntas. Mientras Javier se alejaba, abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había una llave y una dirección escrita con la caligrafía inconfundible de Alejandro. Colonia San Ángel, un lugar que nunca habíamos visitado juntos. Regresé al funeral con el corazón martilleándome en el pecho, consciente de que el hombre en el ataúd era un completo desconocido para mí. Y lo peor de todo, yo también había sido una desconocida para él. Esperé hasta el día siguiente para visitar la dirección. La resaca emocional del funeral me había dejado exhausta, pero la curiosidad era más fuerte que el cansancio. El taxi me dejó frente a un edificio antiguo de 3 pisos en San Ángel, con una fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado. Subí hasta el 2.º piso y me detuve frente a la puerta marcada con el número 7. La llave encajó perfectamente. El departamento era pequeño pero elegante. Muebles minimalistas, paredes blancas, pisos de madera pulida. Lo que me dejó sin aliento fue la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías, recortes de periódicos y mapas conectados con hilos rojos, como en las películas de detectives, y en el centro de todo, una foto mía, mi verdadera yo, Mariana Delgado, con el cabello negro natural, sin el tinte castaño que había adoptado como Rosa. La foto databa de 16 años atrás, cuando trabajaba en aquel banco en Veracruz.
Mis piernas cedieron y caí sentada en un sofá cercano. Sobre la mesa de centro había una carpeta etiquetada con mi nombre real. La abrí con manos temblorosas. Allí estaba toda mi vida anterior documentada meticulosamente. Mi trabajo como gerente junior en el Banco Comercial de Veracruz, mi relación con Daniel López, el contador principal, los primeros indicios de los desfalcos, las transferencias a cuentas en Panamá, la denuncia anónima, mi huida precipitada una noche de octubre dejando atrás mi apartamento y todas mis pertenencias. Daniel había manipulado los registros para inculparme en su esquema de fraude. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. La policía ya tenía una orden de arresto contra mí. Escapé con apenas lo puesto y el dinero que tenía ahorrado. Me refugié con una prima lejana en Oaxaca durante unos meses, antes de crear la identidad de Rosa Fuentes y establecerme en la Ciudad de México. Pero había más en la carpeta. Información que yo desconocía. Daniel López había sido arrestado 3 años después por otro fraude. Durante el juicio, había confesado que yo era inocente, que había falsificado mi firma en documentos clave. Mi nombre había sido limpiado legalmente, pero yo nunca lo supe porque ya vivía como Rosa Fuentes. Alejandro, susurré, pasando los dedos por los documentos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Como respondiendo a mi pregunta, encontré un sobre sellado al final de la carpeta con la palabra «Léeme», escrita en la caligrafía de mi esposo. Dentro, había una carta fechada 2 semanas antes de su muerte. Querida Rosa, o Mariana, aunque siempre serás Rosa para mí. Si estás leyendo esto, Javier ha cumplido su promesa. Perdóname por no tener el valor de decírtelo en vida, pero no quería que mis últimos días juntos estuvieran marcados por esta revelación. Te conocí por casualidad en aquella exposición. No fue planeado, como quizás te haya dicho Javier. Fue solo después, intrigado por tu misterioso pasado, que comencé a investigar. Para entonces, ya me había enamorado de ti. Descubrí tu verdadera identidad 6 meses después de conocerte. Contraté a un investigador privado, motivado no por desconfianza, sino por el deseo de protegerte. Quería saber si había algún peligro acechándote. Cuando descubrí la verdad sobre el fraude bancario y tu inocencia, intenté contactar con las autoridades para informarte, pero me detuve. Vi lo feliz que eras como Rosa, la vida que habías construido, la paz que habías encontrado. Decidí respetar tu elección de dejar el pasado atrás. Sin embargo, he guardado toda la evidencia de tu inocencia en una caja fuerte en este departamento. La combinación es nuestra fecha de aniversario. Úsala si algún día decides reclamar tu verdadero nombre. Te amé como Rosa, pero también amé a la Mariana que se escondía dentro de ti. Nunca dudes de eso. Por siempre tuyo, Alejandro P.D. Hay algo más que debes saber. Daniel López está en México. Lo liberaron hace 6 meses y ha estado haciendo preguntas sobre ti. La carta se deslizó de mis manos temblorosas. ¿Daniel en México? ¿Buscándome? El pánico, viejo conocido de mis pesadillas, regresó con fuerza. Me levanté y recorrí la habitación, observando la investigación de Alejandro. En una esquina del mural había fotos recientes. Un hombre de unos 50 años, pelo canoso, saliendo de un restaurante en Polanco. Daniel. Mi corazón se aceleró al reconocerlo, a pesar de los años transcurridos. Al lado de estas fotos había documentos sobre una empresa llamada Inversiones López y Asociados, con oficinas en Polanco, y notas manuscritas de Alejandro. ¿Nuevo esquema de fraude? ¿Posibles víctimas? ¿Conexión con el cartel de Sinaloa? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Alejandro había estado investigando a Daniel hasta sus últimos días? ¿Por qué? En ese momento, mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Diga? Contesté con voz temblorosa. ¿Rosa Fuentes? La voz masculina me resultó inquietantemente familiar. ¿O debería decir Mariana Delgado? Necesitamos hablar. Sé que Alejandro te dejó mi expediente. Daniel López. Después de 15 años, había encontrado mi rastro. No sé de qué me hablas, respondí, mientras buscaba frenéticamente entre los papeles de Alejandro algo que explicara cómo Daniel había obtenido mi número. Vamos, Mariana. Tu esposo y yo teníamos un acuerdo. Ahora que él ha fallecido, tú y yo tenemos asuntos pendientes. ¿Un acuerdo? La confusión se mezclaba con el miedo. ¿Qué tipo de acuerdo? Te lo explicaré personalmente.
Mañana, mediodía, en el Café Tacuba del centro histórico. Ven sola. Y colgó. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar todo. Mi esposo, a quien creía conocer completamente, había guardado mi secreto durante años. Había descubierto mi inocencia, pero nunca me lo dijo. Y de alguna manera, se había involucrado con el hombre que arruinó mi vida anterior. La caja fuerte que mencionaba Alejandro estaba detrás de un cuadro, tal como sugerían los clichés de las películas. Introduje nuestra fecha de aniversario y la puerta se abrió. Dentro encontré más carpetas, un USB y algo que me heló la sangre, una pistola Glock 19 con 2 cargadores. ¿En qué estabas metido, Alejandro? El Café Tacuba estaba lleno de turistas y oficinistas cuando llegué, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el rincón, desde donde podía ver la entrada principal. En mi bolso llevaba la pistola de Alejandro, con el seguro puesto pero lista para usarse. Nunca había disparado un arma, pero había pasado la noche viendo tutoriales en YouTube, como si eso fuera suficiente preparación. Lo reconocí inmediatamente cuando entró. Daniel López había envejecido, su pelo ahora completamente cano, arrugas marcadas alrededor de sus ojos, pero conservaba esa postura erguida y ese aire de suficiencia que tanto había detestado. «Mariana», dijo al sentarse frente a mí. «O Rosa, ¿cómo prefieres que te llame?» «Rosa», respondí secamente. «Mariana murió hace 15 años». Él sonrió con algo parecido a la nostalgia. «¿Te ves bien? La vida te ha tratado mejor que a mí». 5 años en prisión tienden a dejar huella, respondí, incapaz de contener el veneno en mi voz. Deberían haber sido más. Ambos sabemos que fui el chivo expiatorio de algo mucho más grande. Daniel hizo una seña al camarero y pidió un café americano. Yo me limité a agua mineral. Necesitaba mantener la cabeza clara. «¿Cuál era tu acuerdo con Alejandro?», pregunté directamente una vez que el camarero se alejó. Daniel sacó un cigarrillo, pero al ver el letrero de prohibido fumar, lo volvió a guardar. «Tu esposo me contactó hace aproximadamente 1 año. Dijo que sabía quién era yo y quién eras tú. Me ofreció un trato, información a cambio de protección». «¿Protección? ¿De qué? ¿De quién?», querrás decir. Daniel se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «¿Nunca te preguntaste por qué te inculparon específicamente a ti en aquel fraude en Veracruz?» La pregunta me descolocó. Por supuesto que me lo había preguntado durante años. Eras el contador jefe. Yo era la gerente junior más nueva, una víctima fácil. Daniel negó con la cabeza. «Te eligieron, Mariana. No fue al azar. Tu nombre estaba en una lista». «¿Qué lista? ¿De qué estás hablando?» «Del consorcio». El camarero regresó con nuestras bebidas. Daniel esperó a que se alejara antes de continuar. «Un grupo de empresarios y políticos que han estado operando un esquema de lavado de dinero a nivel nacional durante décadas. Yo solo era un peón, igual que tú. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Y Alejandro? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Tu esposo era periodista financiero antes de dedicarse a la consultoría, ¿verdad?» Daniel tomó un sorbo de café. «Había estado investigando al consorcio durante años, mucho antes de conocerte. Cuando descubrió quién eras realmente, las piezas encajaron. Vio una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para exponer al consorcio. Yo tenía nombres, fechas, montos. Él tenía los medios para publicarlo. Estábamos preparando un expediente completo. ¿Y por qué debería creerte?» Mi mano se deslizó hacia el bolso, donde descansaba la pistola. Daniel sonrió tristemente. «Porque Alejandro no murió de cáncer, Rosa». El mundo se detuvo por segunda vez en 2 días. «¿Qué estás diciendo?» El cáncer era real, sí, pero estaba respondiendo al tratamiento. Su último PET scan mostró una reducción significativa del tumor. Daniel sacó su teléfono y me mostró documentos médicos. Reconocí el membrete del hospital, la firma del oncólogo. Alguien del consorcio se enteró de nuestra investigación. Cambiaron su medicación. Lo que creías que era morfina para el dolor era una combinación de sustancias que aceleraron su deterioro. Mis manos comenzaron a temblar. «No, eso no puede ser cierto». Alejandro lo sospechaba. Por eso preparó todo esto, el departamento, la información, el contacto conmigo. Sabía que vendrían por él primero y después por ti. ¿Por mí? Pero yo no sé nada sobre este consorcio. Pero podrías averiguarlo. Con la información que Alejandro recopiló y mi testimonio, podríamos exponerlos.
Daniel sacó una memoria USB de su bolsillo. Todo está aquí. Nombres, cuentas bancarias, propiedades, operaciones. 15 años de crímenes financieros que implican a algunas de las personas más poderosas de México. Miré la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y qué ganas tú con todo esto? Redención, tal vez, o venganza. El consorcio me traicionó, igual que a ti. Me prometieron que solo pasaría unos meses en prisión, que tendrían un trabajo esperándome. En cambio, me dieron 5 años y una reputación destruida. Algo no encajaba en su historia. Si Alejandro sospechaba que lo estaban envenenando, ¿por qué no acudió a las autoridades? ¿A cuáles? El consorcio tiene gente en la policía, en la fiscalía, incluso en la judicatura. Daniel guardó silencio mientras una pareja de turistas se sentaba en la mesa contigua. Alejandro confiaba en muy pocas personas. Javier Medina era una de ellas. ¿Javier está involucrado en esto? Él ha estado ayudando desde las sombras. Fue quien me contactó después de mi liberación, por petición de Alejandro. Mi cabeza daba vueltas con toda esta información. Si lo que Daniel decía era cierto, significaba que Alejandro había sido asesinado, que los mismos que me habían inculpado hace 15 años seguían activos, más poderosos que nunca, y ahora yo estaba en su radar. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Que continúes lo que Alejandro empezó. Él tenía un plan para filtrar toda la información a medios internacionales, fuera del alcance del consorcio. Pero necesitamos completar algunas piezas del rompecabezas. Daniel consultó su reloj. No es seguro que sigamos hablando aquí. Te contactaré mañana con los detalles del próximo paso. Se levantó, dejó dinero para pagar las bebidas y se inclinó para susurrarme al oído. Ten cuidado. Es probable que te estén vigilando desde el funeral. Lo vi alejarse entre las mesas, mezclándose con la multitud del centro histórico. Me quedé sentada, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi esposo, mi Alejandro, posiblemente asesinado. 15 años huyendo de un pasado que nunca entendí completamente. Y ahora, una conspiración que sonaba a película de Hollywood, pero con pruebas demasiado concretas para ignorarlas. Al salir del café, tuve la inconfundible sensación de estar siendo observada. Entre la multitud, un hombre con gafas oscuras desvió rápidamente la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. A media cuadra, un auto negro con vidrios polarizados arrancó lentamente, manteniéndose a mi ritmo. La paranoia, mi vieja compañera, había regresado. Pero esta vez, a diferencia de hace 15 años, no estaba dispuesta a huir. No fui directamente a casa. En cambio, tomé el metro hasta Coyoacán. Caminé hasta el mercado de artesanías. Entré por un lado y salí por otro. Tomé un taxi hasta la Condesa. Y finalmente, otro de regreso a mi apartamento en Coyoacán. Trucos básicos para perder a posibles seguidores que había aprendido en mis primeros años como Rosa Fuentes. Al llegar a casa, la encontré exactamente como la había dejado. Pero algo se sentía diferente. Quizás era yo quien había cambiado. Ya no era la viuda en duelo. Ahora era una mujer con una misión. Llamé a Javier. Necesitaba confirmación. Todo lo que te dijo Daniel es cierto, me confirmó Javier después de escucharme. Alejandro sospechaba que lo estaban envenenando lentamente. Los análisis de sangre mostraban componentes que no coincidían con su medicación oficial. ¿Por qué no me lo dijiste en el funeral? Alejandro me hizo prometer que te daría tiempo para asimilar su muerte antes de involucrarte en esto. Quería protegerte hasta el final, pero ahora estoy en peligro. ¿No es así? El silencio de Javier fue respuesta suficiente. Necesito tu ayuda, le dije. Si vamos a exponer a este consorcio, necesitaré respaldo. Ya lo tienes. Hay más personas involucradas, personas en las que Alejandro confiaba. Te contactarán pronto. Después de colgar, revisé nuevamente los documentos del departamento secreto de Alejandro. Esta vez, con la información proporcionada por Daniel, todo cobraba un nuevo sentido. Los hilos rojos conectaban a políticos de alto nivel con empresarios prominentes, cuentas en paraísos fiscales con proyectos de infraestructura sobrevalorados, asesinatos disfrazados de accidentes con filtraciones a la prensa. Era un mapa de corrupción y crimen a escala industrial. Entre los documentos encontré algo que me heló la sangre, una lista de objetivos neutralizados. Mi nombre, Mariana Delgado,
Aparecía tachado con la anotación inculpada, desaparecida, controlada. Debajo, nombres de periodistas, activistas, políticos honestos, algunos marcados como neutralizados permanentemente. Alejandro Vega aparecía en la lista más reciente, con un signo de interrogación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tu casa no es segura. Sal ahora. Lleva solo lo esencial. Te recogeremos en la esquina de Centenario e Hidalgo en 10 minutos. No había firma, pero reconocí el estilo de comunicación de Javier. Sin perder tiempo, metí en una mochila la memoria USB de Daniel, algunos documentos clave del expediente de Alejandro, algo de ropa, dinero en efectivo y la pistola. Al salir, noté un auto negro estacionado a media cuadra. 2 hombres en su interior parecían vigilar mi edificio. En lugar de dirigirme hacia ellos, salí por la puerta trasera. Atravesé el patio de un vecino, pidiéndole disculpas mentalmente por la intrusión, y salí a la calle paralela. Llegué al punto de encuentro con el corazón latiendo desbocado. Un taxi se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó, revelando el rostro de una mujer de unos 30 años. «¿Rosa Fuentes? Soy Elena, colega de Javier. Sube, rápido». No tenía más opción que confiar. Subí al vehículo, que arrancó inmediatamente. «Te llevaremos a un lugar seguro», dijo Elena, que resultó ser una periodista de investigación que había trabajado con Alejandro en el pasado. «Desde allí, coordinaremos los próximos pasos». «¿Cuál es el plan?», pregunté, mirando constantemente por la ventana trasera, buscando señales de persecución. «Filtrar todo el expediente a medios internacionales y autoridades específicas fuera de México simultáneamente. Un ataque coordinado que el consorcio no pueda detener». Elena me pasó una tableta. «Pero necesitamos tu ayuda para completar la información. Hay transacciones bancarias de Veracruz que solo tú puedes identificar». Durante las siguientes 48 horas, trabajé sin descanso en un pequeño departamento en Tlatelolco, junto a Elena, Javier, Daniel y 2 periodistas más cuyos nombres preferí no conocer. Revisamos documentos, cruzamos información, preparamos presentaciones claras y concisas que cualquier persona pudiera entender. El dolor por la muerte de Alejandro se transformó en determinación. Cada pieza del rompecabezas que encajaba era un tributo a su memoria, a su valentía, a su incansable búsqueda de la verdad. La noche antes de la filtración programada, Daniel me encontró sola en la pequeña cocina del departamento. «Hay algo que debes saber, Rosa», dijo, utilizando el nombre que yo había elegido. «Algo que no te dije en el café». Mi cuerpo se tensó instintivamente. «¿Qué es?» «Alejandro no me contactó por casualidad. Fui yo quien lo buscó». Daniel evitaba mi mirada. «Después de salir de prisión, quise encontrarte para disculparme, para explicarte que nunca quise que te involucraras en todo aquello». «¿Disculparte? ¿Después de arruinar mi vida?» «Yo también fui una víctima, Rosa. Me amenazaron con lastimar a mi familia si no cooperaba. Tenía que elegir entre traicionarte a ti o poner en peligro a mis hijos». Su voz se quebró. «No espero que me perdones, solo que entiendas. Quería odiarlo. Había ensayado 1000 veces en mi mente lo que le diría si alguna vez nos encontrábamos de nuevo, pero ahora, viendo al hombre destrozado frente a mí, solo sentía un cansancio inmenso. «¿Cómo encontraste a Alejandro?» «Contraté a un investigador privado para localizarte. Él me encontró a mí primero. Me confrontó y cuando le expliqué mis motivos, vio una oportunidad. Yo tenía información sobre el consorcio. Él tenía la determinación para exponerlos». Recordé todas las veces que Alejandro había trabajado hasta tarde en proyectos especiales, sus viajes de negocios que a veces se extendían sin explicación clara, las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, señales que había ignorado, atribuyéndolas al estrés de su trabajo. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué mantenerme en la oscuridad? Porque te amaba demasiado para involucrarte en algo tan peligroso». Daniel finalmente me miró a los ojos. «Y porque temía que no pudieras perdonarlo por ocultarte que sabía sobre tu pasado». A la mañana siguiente, tal como estaba planeado, el expediente completo fue filtrado simultáneamente a The New York Times, Le Monde, El País, la BBC y a una unidad especial de la Interpol. La bomba informativa estalló en cuestión de horas. Nombres de políticos de primer nivel, empresarios respetados, jueces y fiscales aparecieron vinculados a operaciones de lavado de dinero,
sobornos e incluso asesinatos. Los detalles eran demasiado específicos, la documentación demasiado sólida para ser ignorada o desacreditada. Observé todo desde el anonimato, desde un nuevo apartamento seguro. Vi cómo el país entraba en conmoción, cómo algunos de los implicados intentaban huir, cómo otros negaban todo frente a las cámaras con la desesperación dibujada en sus rostros. Una semana después, cuando las aguas comenzaban a calmarse, recibí una carta de Javier. Dentro había documentos legales que restauraban oficialmente mi identidad como Mariana Delgado, limpiando definitivamente mi nombre de cualquier cargo pasado. También había una nota manuscrita de Javier. Rosa, o Mariana, tú decides ahora. Alejandro me pidió que te entregara esto cuando todo hubiera terminado. Junto con estos documentos hay un boleto de avión a Madrid y suficiente dinero para comenzar una nueva vida allí, si así lo deseas. O puedes quedarte y reclamar la vida que te fue arrebatada hace 15 años. Cualquiera sea tu decisión, sé que Alejandro estaría orgulloso de ti. Con cariño, Javier Pede. Daniel ha entrado al programa de protección de testigos. Declarará contra todos los miembros del consorcio en los juicios venideros. Me pidió que te dijera que lo siente, por todo. Me senté en el pequeño balcón del apartamento, contemplando el atardecer sobre la Ciudad de México. 15 años atrás, había huido de Veracruz aterrorizada, creyendo que mi vida había terminado. Había construido una nueva identidad, encontrado un nuevo propósito, y amado a un hombre que, a pesar de sus secretos, me había amado con la misma intensidad. Ahora tenía que decidir quién sería en adelante. Rosa Fuentes, la viuda del periodista que expuso la mayor red de corrupción en la historia reciente de México, o Mariana Delgado, la mujer que finalmente podía reclamar su verdadero nombre sin miedo. Quizás podría ser ambas. Quizás las dos mujeres que había sido podían coexistir en la persona que ahora era. En el funeral de mi esposo, su mejor amigo se me acercó y me dijo: él siempre supo que tú no eras quien decías ser. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que esa revelación no sería el fin de mi historia, sino el principio de una nueva. Alejandro había muerto buscando la verdad. Lo menos que podía hacer yo era vivir honrando la mía.